Hola, muy buenas noches. Damos inicio a un nuevo pulso político. Hoy me acompaña Enrique Inostroza, ex seremi de gobierno. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. También nos acompaña Luis Santibáñez, consejero regional. Buenas noches, Luis. Buenas noches. Y también nos acompaña Martín Silix, ex intendente de acá de la zona. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por invitarme. Perfecto. Bueno, vamos a empezar inmediatamente con nuestro primer tema, esta pugna que pudimos ser testigos durante estos días en cuanto al TC y la Corte Suprema, luego de este fallo de este último, el Tribunal de la Corte Suprema, bien digo, que sí se pueden revisar las indicaciones que entrega el TC cuando se realiza si bien digo, un recurso de protección. Bueno, fueron varios días que estuvo este tema. ¿Qué es lo que pasa con respecto a esta pugna entre el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema? ¿Puede haber un precedente en la jurisprudencia del TC? Vamos a partir por usted, Enrique. O sea, hagamos un poco de introducción al tema. ¿Qué es lo que pasó? Una sala de la Corte Suprema, en el marco del conocimiento de un recurso de protección interpuesto por una asociación de funcionarios municipales, rechazó el recurso de protección, pero dijo, mire, en uno de los considerandos de mayoría, dijo, la Corte Suprema eventualmente podría revisar un fallo del Tribunal Constitucional si ese fallo atentara contra las garantías constitucionales. Eso, por lo tanto, no es que se haya producido una contienda de competencias, sino que más bien alertó a que si persistía o persiste esta interpretación podría generarse una duplicidad de facultades que la Constitución misma señala que no debería pasar, porque la Constitución señala que cada órgano debe actuar en base a sus competencias, a sus atribuciones, que es un principio que permite dar orden a todas las instituciones de la República. Y por lo tanto, lo que ha habido más bien una discusión de tipo teórico sobre una situación hipotética que podría ocurrir. Han habido declaraciones tanto de los miembros de la sala de la Corte Suprema, la tercera sala, que sustentaron este fallo. Han habido declaraciones institucionales del Pleno de la Corte Suprema, han habido declaraciones de aquellos ministros, entre ellas una ministra de la Corte Suprema que tiene origen aquí en la ciudad de Concepción, la ministra Sandoval, diciendo que no comparte el fallo, y han habido, como uno podría esperar, declaraciones de preocupación de parte del Tribunal Constitucional. Esto es un tema que más bien es teórico, pero da cuenta de un tema que también yo creo que es dable poder tratar, que dice relación con la necesaria revisión del texto constitucional que nos rige y hacer las adecuaciones tanto de temas de fondo como también estos temas de forma que son buenos que se discutan. Hoy día creo que hay un rol que le corresponde al jefe de Estado, al presidente de la República, como jefe de Estado, para tratar de, por la vía de los buenos oficios, y así lo ha dicho el ministro de Justicia, tratar de evitar de que se produzca efectivamente una situación que hoy día, insisto, es hipotética, porque no ha habido una intromisión de la Corte Suprema en las facultades del Tribunal Constitucional, pero generó una voz de alerta. Y por lo tanto hay que verlo con cautela. Sí dio paso para que se analice un poco las atribuciones que tiene el Tribunal Constitucional. Por esa razón, solo para efecto de poder señalar mi punto de fondo, creo que es dable poder, a propósito de esto, revisar el actual texto constitucional, no solamente en aquellos temas que se refieren a los deberes y derechos, sino que también a poder explicitar de mejor forma cuáles son las atribuciones de cada poder del Estado. Pero hubo también una competencia en quién tiene más atribuciones en estos días. O sea, no podemos dejar a un lado las declaraciones públicas que se desarrollaron. ¿Qué cree usted, Martín? No hay conflicto de intereses todavía, como ha dicho alguien. Pero hay que recalcar que lo que dijo la Corte Suprema, una sala de la Corte Suprema, nosotros es mandarle un recado que no debió haber mandado. Porque era a título de cualquier cosa. Le dijo, mire, ¿sabe qué? Yo voy a constatar lo que me piden que constate, pero además les quiero decir que yo sí puedo y tengo esta característica y tengo esta potestad. Por lo tanto, es un tema complicado y complejo, no por razones otras,
sino por razones de constitucionalidad, salió el propio presidente de la República diciendo, mire, vamos a tener que entrar a hacer reformas de fondo en el tema, ¿no es cierto?, para que estos conflictos de interés no se produzcan. Ahora, es evidente que había un cierto cansancio de la Corte Suprema y de algunas salas de la Corte Suprema, ¿no es cierto?, por algunas atribuciones que había tenido el Tribunal Constitucional, deteniendo ciertos procesos de derechos humanos y otros, ¿verdad? Ha sido bastante juzgada en el último tiempo el Tribunal Exactamente, Constitucional con esos fallos. y que había comenzado como a entrar a un área que no era la correcta, no era la correcta, no era la lógica. Por lo tanto es de esperar, ¿no es cierto?, que esto se solucione a la brevedad, racionalmente, etcétera, porque si no es un conflicto de intereses tremendamente grande. Como decían algunos constitucionalistas, es como tener dos cabezas en un mismo cuerpo. Pero ya se habla de una reforma al Tribunal Constitucional. ¿Es fundamental, Luis, cree usted, hacer una reforma, hacer una revisión a las atribuciones que tiene el TC? A ver, mire, el contexto es bien difícil de establecer. Se tratan de dos instituciones, una del Poder Legislativo absolutamente independiente, con historia y tradición, como es la Corte Suprema, Judicial, perdón, y en términos nominales es un Tribunal Constitucional que también tiene independencia y autonomía, es un ente del Estado, pero no le debe pleitesía a nadie desde el punto de vista de las resoluciones, salvo la propia Constitución. Entonces hay una garantía constitucional. Forman parte del proceso de evaluación sobre aquellas leyes y decretos que deberían tener régimen constitucional, y cuando consideran que alguna materia arbitraria o que atenta contra dicho régimen, ellos se pronuncian a través de resoluciones. Enrique lo hablaba, es una resolución la que establece el Tribunal Constitucional. Ahora, sobre el carácter legal de la facultad emitida por la Corte Suprema, bueno, que cabe señalar que en términos prácticos lo que establece el juez Muñoz, junto con sus pares, salvo la jueza Sandoval, que no estuvo de acuerdo con no sé si con el fallo, pero con el contexto de establecer, con el argumento de establecer una figura donde anota de una materia laboral, entiendo, se establece este paralelo, que bien lo dice Martín, es como un poco ajeno a la estructura del fallo. Entonces, cuando uno dice, ¿por qué una sala de la Corte Suprema se da el gusto de establecer un llamado de atención al Tribunal Constitucional, pasa a ser más que un tema legal, aquí no hay una sanción legal, sino más bien un tema político, es decir, un mensaje al Tribunal Constitucional respecto a eventuales facultades que podría ejercer la Corte Suprema, no solo que este tema laboral en particular, que es bastante menor en comparación con otras materias, sino que contra una serie de resoluciones del Tribunal Constitucional, sobre las cuales particulares, entidades públicas o privadas se vean afectadas y recurran a las cortes correspondientes, y al llegar a la Suprema, perfectamente la Suprema podría decir, esta materia es de mi competencia. Es un gallito muy interesante, como dicen algunos medios, un choque de trenes entre el Poder Judicial y un ente autónomo del Estado. Ahora, yo tengo entendido que el Tribunal Constitucional puede pronunciarse respecto a los fallos constitucionales que emite la misma Corte Suprema. No. El Tribunal Constitucional solo puede, sobre un precepto legal, de acuerdo, ¿no? Un precepto legal, sí, puede decir ese es inconstitucional para el caso específico. Por lo tanto, pero tiene cierta injerencia dentro del ámbito de acción. Como lo corriges bien como buen abogado que eres. Yo veo esta señal como un de vuelta de mano, o sea, en definitiva, usted tiene facultades sobre temas específicos, yo también puedo tener facultades sobre temas genéricos. Ahora, para terminar la idea, sobre el rigor que juega aquí el Ejecutivo y el Poder Legislativo. Naturalmente, el presidente de la República debe preocuparse primero la independencia de ambos órganos, la independencia. Y segundo, que dos instituciones fundacionales de lo que es el marco jurídico por un lado y por otro lado el análisis constitucional no tengan conflictos de interés, porque esto es la semana de la estructura política en general. Ahora, el presidente es el llamado a mejorar lo que haya que mejorar. Pero a mí lo que me incomoda un poco, y esto lo digo desde la óptica política, es que existan autoridades políticas, el presidente del Senado y el vicepresidente, que busquen la oportunidad de desmembrar el Tribunal Constitucional como si se tratase de un ente político de gobierno. Entonces ahí es donde uno tiene que reflexionar sobre la naturaleza de las intenciones. Yo creo que este es un debate técnico, jurídico, sobre qué competencia, un rayado de cancha natural que debe haber entre instituciones del Estado,
pero si se contamina políticamente vamos a entrar a debatir entre el Tribunal Constitucional más cercano al gobierno hoy, por composición, por los fallos que han habido, y un Poder Judicial que quizás a través de la Corte Suprema se siente con un rayado de cancha menor al que quisiese tener. Sí, pero el presidente fue el que puso el tema, porque en el fondo no es que se contamine, sino que va a tener que ser discutido en el Parlamento. Que el presidente yo creo que vela por tratar de Sí, claro, que la institucionalidad funcione, ambas. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Ambas. Hay que tener un cuidado, porque el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad estaba, hasta una reforma constitucional, estaba en la Corte Suprema. Después se pasó al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, por facultad reconocida por la Constitución, puede, a petición de parte, decir que en un juicio determinado, en cualquier etapa del juicio, tal norma no puede aplicarse por inconstitucional. Eso es un precepto y una facultad que estaba ante la Corte Suprema, hoy día la tiene el Tribunal Constitucional. Pero normal. podría marcar entonces un precedente este requerimiento que hace, esta idea que tira el Tribunal, la Corte Suprema al TC. Que ahí hay un punto que hay que leer con mucha fineza, porque si bien el Código Orgánico de Tribunales señala que lo que hace una sala de la Corte Suprema representa a todo el tribunal, si bien en este punto los plenos de la Corte Suprema han señalado que es una opinión de la sala, porque es una opinión, no es un fallo, no es una decisión, sino que en el marco del recurso, que incluso fue rechazado de ese recurso de protección, la Corte Suprema dice, o sea, una sala y un voto de mayoría, encabezado por el ministro Muñoz, dice, sabe que yo eventualmente, teóricamente, me puedo meter en los fallos del Tribunal Constitucional. Por eso, como se dice, es un choque de trenes que no se ha producido. Luego, me parece que es dable poder establecerse estas modificaciones constitucionales que permitan delimitar claramente y que no esté al arbitrio de la decisión de una sala determinada, que yo creo, a mi juicio, la Corte Suprema no podría meterse en los temas que son propios del Tribunal Constitucional. En ese sentido... Tenemos una disposición que va en el mismo sentido. Dice el artículo número 323, número 4 del Código Orgánico de Tribunales, que establece básicamente sin la autorización del presidente de la Corte Suprema, escrito en defensa de su conducta oficial o acatar en cualquier forma a la de otro juez o magistrado. En definitiva, lo que te establece este artículo es la necesidad de que el presidente de la Corte Suprema vise aquellas instancias formales que deban ser emitidas a la opinión pública. Bajo ese marco tú dices que es una interpretación, es una argumentación, pero todos los actos que entiendo de la Corte Suprema son en sí fallos respecto a materias de índole legal. Y que finalmente no le gustó al Tribunal Constitucional, porque si analizamos la declaración pública que el Tribunal Constitucional entregó después de esta insinuación de la Corte Suprema, ellos indican que tampoco están bajo la jurisprudencia de la Corte Suprema. Es que claro, lo que pasa es que sería, a mi juicio, digamos, ahí sería eventualmente, digamos, una contenta competencia, pero aquí lo importante es que hay una interpretación que ha generado alarma, ha generado preocupación, y en ese aspecto yo creo que lo que corresponde al mundo de la política institucional, de la política, no de la discusión política, digamos, de ring, sino que a la cultura política y las instituciones políticas del Estado, es poder dar cauces que permitan que estas situaciones no ocurran. Como tenemos ya el ejemplo de que la Corte Suprema podría ir en ese lado, creo que es dable poder decir, vía el presidente de la República, establecemos una modificación constitucional que permita claramente dejar establecido en la Constitución política que la Corte Suprema no puede inmiscuirse en materias propias del Tribunal Constitucional, aunque sea pretexto de vulneración de derechos. Entonces, antes de que ocurriera estas situaciones, pronunciarse con respecto a una reforma del Tribunal Constitucional, teniendo en cuenta ya que se había cuestionado el actuar del TC. Es que el problema es que por primera vez una sala o la Corte Suprema, ¿no es cierto?, dice no. Le dice, cuidado al Tribunal Constitucional. Y esa es una advertencia que podría haber un conflicto. Y por lo tanto, le dice eventualmente, te puedo decir que sí, no. claro, le dice Le dice que no en el fallo. No, le dice, mire, tenga cuidado, porque yo puedo poner en duda y puedo objetar lo que usted ha hecho. ¿Contra quién recurre de protección? ¿Contra quién recurre? Claro. Obvio, ¿contra quién recurre de protección? Es un escenario utópico, pero nunca futuro, antes se había visto. Sí, nunca antes. Entonces, por eso lo encuentro. Por eso que yo encuentro que Antes, esto podía estar en un libro de teoría del derecho, Sí, pero no. fondo, claro. pero Ahora, obvio. Pero un dato, Es un dato de la causa. desde la política, no desde lo jurídico. Sí. Hace mucho tiempo se discute si el Tribunal Constitucional hoy día está ejerciendo un rol de un cuarto poder.
creo que es dable en el marco de una La discusión. tercera cámara llaman algunos. Claro, de una discusión un poquito más amplia, poder determinar cuáles son las facultades que un órgano que tiene por función velar porque las resoluciones sean constitucionales. Que las leyes se cumplan. Entonces, yo creo que es dable poder establecer esa discusión fuera de un caso concreto, como en este, sino que darle una discusión de orden constitucional, si hoy día cuáles son las facultades que Chile le va a dar al Tribunal Constitucional. Pero de acuerdo a lo que tú sabes, ¿verdad? ¿Es lógico que el Tribunal Constitucional se meta y detenga un juicio? Sí, ¿Qué hubiese eso ha estado pasado, siempre. ¿Qué hubiese pasado de en el acuerdo, caso pero- que hubiesen pero- acogido este recurso? Sí, Pero eso es... lo que pasa es que, claro, y ahí Porque uno eso puede nunca decir... ha sido hecho con otros. Claro, ojo. Es absolutamente inequitativo, es absolutamente dirigido, es absolutamente... hay o materia. sea, ¿dónde está De la hecho, hay un constitucionalidad? proyecto de ley. Salgamos de la duda que plantea ella, porque en definitiva no sabemos si el contexto... Tú, Enrique, abogado, nos puede clarificar más. Exacto. El contexto de lo que fue el fallo, esto no se acoge esta instancia. ¿Fue un recurso de protección lo que presentaron los Así es. trabajadores municipales? Un recurso por protección. Le dijo, ¿sabe qué? ¿Pero fue un recurso de protección sobre el cual el TC había tenido alguna opinión vinculante? No. No, Aparentemente no. Por esa razón, el tribunal ¿qué le dijo? ¿Sabe que yo rechazo el recurso? Porque no hay un acto arbitrario legal, sino que se lo mando a la sala laboral. Ok, tiene que pronunciarse la sala laboral primero antes de discutir cualquier Ya, cosa. pero sepa que si llegan más recursos... Pero ¿sabe qué? Donde Eventualmente yo puedo revisar Sus las resoluciones. resoluciones del Tribunal Constitucional. Y ahí alarma. No tenía por qué decirlo. Es que, Entonces, mira, es que hay un y contexto, se lo dijo, hay un o sea, contexto político. exacto. Porque si uno revisa, a ver, y esto lo digo con cuidado porque estamos hablando de organismos del Estado que merecen Así es. respeto y potestad. Primero el juez Muñoz, su naturaleza personal. El juez Muñoz, en términos prácticos, fue presidente, entiendo, de la Corte Suprema. Obvio. Si uno revisa la prensa política de tribunales, podría eventualmente presentarse nuevamente a ser presidente de la Corte Suprema. Hoy día el presidente de la Corte Suprema es el ministro Brito, ¿cierto? Entonces, desde este contexto, donde el juez Muñoz siempre ha tenido la lógica de que el derecho es interpretable, siempre habla de la pintura como un abstracto que se va construyendo en base a la interpretación. Esa misma máxima no hará señalar que esto se trata de un hecho comunicacional político-público con el objeto de tener mayor, quizás, preponderancia en el debate público, porque a quien le acomoda, y perdóname Enrique que te lo diga, y Martín, perfectamente el que el TC tenga hoy día mermadas sus facultades es a la propia oposición, que ha sido la que más ha manifestado sus dudas respecto al rol del TC en democracia. Es que yo creo que aquí está el punto yo hago la pregunta para si sacarlo, hay algo de eso. Es que para sacar el tema de la coyuntura de Luis, porque aquí es donde uno dice, ¿sabe qué? Cuando uno habla de reforma a la Constitución, de una nueva Constitución que permita efectivamente clarificar estos temas, es fuera de la coyuntura. Chile es una sociedad que ha avanzado desde la década del 80 hasta hoy día. Hay derechos, hay capacidades distintas de la población, pero también la revisión de las facultades de las instituciones. Y creo que es dable, de una manera desapasionada, poder establecer una línea que permita darnos un marco normativo constitucional que esté acorde al Chile del siglo XXI. ¿Pero quién tiene que hacerlo? Porque incluso ¿El Ejecutivo? hay una Hoy ministra... lo hace hay una una sala ministra del- oye, de acuerdo, Yo tengo perdón. la impresión de que allí donde uno dice un cambio de la Constitución establecido después, modificado por un plebiscito, creo que es súper dable. Pero, mira Martín, disculpa, pero me oyo como para introducirnos y cerrar ahí. ¿Un cambio constitucional global o solo que las materias propias de discusión del TC? No, global. Ah, es que ustedes hablan, Global, digamos, global. de una situación Sí, puntual no, y por modificar supuesto, una serie de por otros supuesto. elementos. Por supuesto. Pero mira, Reformistas dentro más profundos, digamos. dentro del acuerdo fueron tres los que acordaron. Sí. ¿Son los tres de oposición? Es que, Pero no, hago la pregunta porque no es así. Hay que revisar los nombramientos. no para es así. preguntarle al sí, Senado pero cómo votar. darle un carácter Pero- a una discusión más Pero bien jurídica. mira, en un contexto político. es tan jurídica que si tú ves el debate de los constitucionalistas que hay de derecha, del centro, de izquierda, no sé, todos dicen, nadie ha entrado a tocar ese tema, que fuera una razón política. Lo que sí dicen, ¿no es cierto? Aquí hay téngase presente, porque puede haber un choque de trenes. Pero habría una arista Sí, política detrás de esta toma ahí del Tribunal, o sea, de la Corte Suprema al TC. Puede ser, a propósito que dicen Bueno, también... en materia de derechos humanos podría Sí, haber, pero claro. Pero puede ser, dice, mira, sabe que a lo mejor las facultades son excesivas.
Pero también, esto cuando nosotros, y Martín parece que también está de acuerdo, poder establecer una nueva constitución para Chile para este 2021 es para efecto no hacer modificaciones parches. El año 2005 se saca de la Corte Suprema y se manda al Tribunal Constitucional el recurso de inaplicabilidad. En este momento se está discutiendo en el Congreso volverlo a la Corte Suprema. Entonces, para evitar todo eso, reformas parche, hagamos un cambio constitucional. ¿Qué es lo que se pretende hacer ahora? Claro. Yo creo que hay que medirlo con ponderación, ¿eh? Porque en definitiva la crisis que se puede generar respecto de órganos del Estado para profundizar en un rayado de cancha mucho mayor que en la modificación constitucional involucra también un cambio, no modificación, un cambio completo en la estructura del TC. Y también definir hasta dónde llega la Corte Suprema. Y los derechos que están garantizados por la Constitución. Hay un montón de temas que se pueden modificar. Pero no es un tema que se consiste en este solo evento, es un tema de la Hay muchas aristas que se pueden analizar entonces en este tema y que pueden dar para hablar. Pero ahora vamos a ir a una pausa y ya vamos a estar de vuelta hablando sobre la violencia rural, que al parecer se ha agudizado en estos últimos días en la zona. El profesor pidió crear algo que ayudara a mejorar la convivencia escolar. Hicimos un plan y lo diseñamos. Buscamos las piezas perfectas. Y después de algunos ajustes... Hola, soy Robin, la amiga robot de todo el colegio. Y te invito a enfrentar hoy los desafíos del futuro. Aprendamos juntos en lenguajesdigitales.cl. Chile en marcha. Ministerio de Educación. Gobierno de Chile. Desde ahora lo que siempre buscabas del Campanil lo puedes encontrar en un solo lugar. Tienda Campanil UDEC. Ven y lleva contigo los colores de tu equipo favorito. Te esperamos en la Galería Universidad de Concepción, local 19, frente a Plaza Independencia. Tienda Campanil UDEC. Ya estamos de regreso con más pulso político. Como decíamos antes de la pausa, vamos a hablar sobre la violencia rural. Recordemos que este sábado se conmemoró un nuevo día del descubrimiento de América, día también que se le denomina Día de la Hispanidad, y que al parecer pasó algo desapercibido. No obstante, hubo una ceremonia en Concepción. Pero ¿qué pasa con estos temas? Recordemos que todavía hay un conflicto Estado mapuche latente en Chile. La violencia rural en estos últimos días se ha agudizado. ¿Cómo solucionar este problema que se remonta a tantos años atrás? La pregunta abierta para los tres. ¿Cuál es la verdadera intención del gobierno de tratar de buscar una solución a este problema que nos aqueja aquí al lado? La provincia de Arauco ha sido escenario constante en estos últimos días de este tipo de situaciones. Partimos por usted entonces, Luis. Voy a tomar 5 segundos para pensar bien lo que voy a decir, porque en realidad uno por respeto a la tarea que desarrolla el gobierno, ¿eh? Pero también con la convicción de que se podría hacer mucho más. A mí me parece que se están utilizando fórmulas que distintos gobiernos han tratado de implementar, pero sin un efecto real. Explico en detalle. Las querellas, que el otro día escuchaba a alguna autoridad hablar de querellas criminales, las querellas per se son de carácter criminal, por lo tanto, cuando uno en la naturaleza escucha esta redundancia, muchas veces puede graficar que detrás de la cuña no hay un fondo, digamos, real de conocimiento de la materia. Me preocupa eso porque significa que se presentan querellas para cumplir y no para exigir o perseguir justicia. 17 se han establecido durante el año 2019. Lo segundo
es que si uno revisa económicamente las pérdidas, tan solo el sector forestal, contratista, tiene pérdidas este año en maquinaria quemada, en producción perdida, donde los seguros ya no cubren ya estas materias en la provincia de Arauco, que decir en Araucanía o en Mayeco, por más de 2.000 millones. Si yo tengo un contexto que no se trata tan solo de un tema político, sino que también es un tema económico. Y tercero, lo que me preocupa es la reducción que ha tenido sistemáticamente en facultades las policías, tanto carabineros como la PDI, para desarrollar procesos de inteligencia policial y para que en definitiva haya una conexión entre el Poder Ejecutivo, en este caso el Ministerio del Interior, las policías dependientes del Ministerio del Interior y los tribunales de justicia. A mí me parece que hoy día se actúa de manera no coordinada cuando se enfrenta el tema de la violencia rural. Ahora, el concepto de violencia rural nace bajo un espejismo comunicacional jurídico de tratar de no hablar de actos terroristas, porque si habláramos de actos terroristas, hablaríamos primero de materias jurídicas y constitucionales distintas, de estados distintos dentro del ámbito de administración territorial, política del territorio, y tercero, económicamente también muy complejo de llevar, porque la actividad productiva y económica ya complejizada con el actual escenario, en un escenario de declaración de Estado terrorista o de vinculación terrorista en un territorio, probablemente se va a ir a las pailas desde el punto de vista productivo. Entonces, hoy día no hay una fórmula clara, salvo lo que se está intentando en Araucanía, que es este plan Araucanía, que tiene un componente social, jurídico, político, de emprendimiento y desarrollo económico. El gobierno anunció con la visita del ministro Chato una mesa de trabajo, pero me parece que esa mesa es demasiado peregrina en la intención y tiene poco contexto económico presupuestario, porque si usted le pregunta, o les pregunto a ustedes si conocen herramientas reales desde el punto de vista de la administración de los gobiernos regionales para enfrentar económicamente, socialmente, lo que es la crisis de Arauco, se van a encontrar con una respuesta presupuestaria que es cero, digamos. Y si uno revisa el presupuesto del año 2020, tampoco viene una glosa especial para atender aquellas materias propias de la violencia rural en la provincia de Arauco, cosa que sí tiene Araucanía. Entonces, yo creo que estamos rodeados de buenas intenciones, pero ojo que el camino al infierno está pavimentado de ellas. Por lo tanto, me parece que hoy día hay que enfrentar el tema con mucho más celeridad, y me da la sensación de que este gobierno, ya habiendo avanzado más del 50% del periodo presidencial, no va a tener o no va a dejar instaladas las herramientas necesarias para poder combatir de buena forma este tema. Va a tener que ser el otro gobierno que de lado tal vez entonces la provincia de Arauco, la región del Biobío con respecto a la violencia rural, y se ha enfocado tal vez netamente el gobierno a la Araucanía? Pues, o sea, primero una constatación, yo creo que todos, porque aquí hay un tema que es transversal, tiene que ser una política de Estado. Le toca al gobierno de turno liderarla. Ningún gobierno ha logrado tener una solución concreta con respecto a la violencia. Por eso hay políticas que son de Estado que tienen que pasar de gobierno en gobierno. Uno, la Araucanía, mirar solo la región de la Araucanía y no preocuparse de un territorio particular, la zona sur de la provincia de Arauco, creo que es un error. Ahí se requiere atención. Por ejemplo, no ha habido nunca una visita a un ministro de un ministro de Interior, digamos, en este periodo. Digo, creo que es dable poder hacerlo. No pudo llegar el ministro del Interior. Por lo tanto, no y ahí hay un dato que es relevante. Sí, eso es grave. Segundo, gravísimo. Hay ciertos temas que tienen que... La violencia rural es parte de un concepto, pero que dice relación con poder categorizar en tres grupos los hechos, los delitos que se cometen en la zona sur de la provincia de Arauco. Delitos asociados a ocultar otros delitos. Por ejemplo, el robo de madera, que se oculta con incendio y otras cosas. Eso es un tipo de delitos. Conflictos vecinales. Muchas veces se ha descubierto que en el marco de temas que aparecen como ligados al tema mapuche, hay conflictos vecinales que también se esconden en eso. Y lo tercero, dice relación con efectivamente delitos que se cometen bajo la bandera de la causa mapuche. Yo creo que tener esa categorización de todos los actores me parece también es bueno perseverar en aquello. Lo tercero, señalar de que aquí los que ejercen violencia se llaman delincuentes y afectan no a las grandes empresas, sino que, como se vio en el último hecho de violencia, afectó a trabajadores que viven en la zona sur de la provincia de Arauco, y por lo tanto hay que condenarlo con mucha fuerza. Los últimos gremios que estuvieron en el Palacio de la Moneda el día sábado pasado fueron los trabajadores forestales, los choferes forestales, que están preocupados por la situación que ellos viven, y por lo tanto aquí no hay una afectación, comillas,
a las grandes forestales, a la gran industria. Los afectados, las víctimas, son trabajadores. Cuarto, una política más bien de Estado. Como bien decía Luis, tenemos que tener Ministerio Público, policías, tenemos que tener ejecutivo para efecto de poder trabajar en conjunto, pero eso requiere recursos, recursos para las policías. Por ejemplo, ¿por qué la PDI tiene que estar arrendando a través de la municipalidad poder ampliar el cuartel de la Policía de Investigaciones en Cañete? Sino esto debería ser una inyección de recursos de parte del Ministerio del Interior y no ser tercerizado o cargárselo a la Municipalidad de Cañete. Dato concreto, dotar de mayores equipos a las policías que trabajan en el lugar, poder instalar un laboratorio de criminalística en la provincia de Arauco, porque hoy día siguen yendo desde Concepción hasta Arauco cada vez que ocurre un hecho de violencia. Son medidas efectivas y concretas. Tercero, una medida que me pareció inteligente que se anunció en el marco de los últimos hechos, poder incorporar a la Armada de Chile, a nuestros marinos, en el patrullaje del sector costero de los lagos Lanalhue y Yehu. Le corresponde, la Armada tiene facultades para poder patrullar los lagos que son navegables y por lo tanto poder patrullarlos para garantizar la seguridad. Son medidas que hay que tomar. Me da la impresión de que la petición de estado de excepción constitucional no aportaría mucho aquello, por la razón que señala Luis, que tenemos que también cuidar las actividades económicas, particularmente el turismo. Coordinación de todos los estamentos del Estado, mano firme para poder condenar los delitos y también inyección de recursos que hemos visto que se han ido a la Araucanía y no se han dedicado a la zona sur de la provincia de Arauco. Pero vamos por partes. Son varias aristas en este tema que se relacionan bajo este nombre de violencia rural. Están los camioneros. Esta semana estuvieron movilizados, cortaron rutas, cansados de esta situación. Ellos han tomado medidas, han ido a Contraloría para pedir mayores antecedentes a las intendencias particularmente. ¿Qué es lo que pasa? Se pronuncia el gobierno con querellas criminales, pero no tenemos ningún resultado. Esto ya quedó sin ninguna efectividad. ¿Debería cambiarse la medida que toma el gobierno con respecto a todos estos casos de violencia rural? ¿Qué cree usted, Martín? A ver, yo creo que el tema de la Araucanía y el tema de la región del Biobío también es un tema de conflictos ancestrales no resueltos. Y aquí hay un choque de cultura, cierto. Hay un choque de cosmovisiones diferentes. Y no ha habido una política de Estado para, como decían ambos, Enrique. ¿Pero por qué no se ha logrado una política de Estado en tantos años? Porque eso significa poner muchos recursos, poner mucha dedicación y tener objetivos claros y que se cumplan. Aquí han habido muchos hechos puntuales, de políticas puntuales. Pero no ha habido un desarrollo global. Yo recuerdo, nosotros cuando analizábamos el tema del Alto del Biobío, ¿qué hicimos? Fuimos al Alto del Biobío y dialogamos con las comunidades, trabajamos con las comunidades y fuimos solucionando problemas con ellos. ¿Y qué pasó en el camino entonces? Pero avanzó, sí, avanzamos. Y después, una vez que había un territorio que estaba un poco mejor, digamos, más tranquilo, que la gente, las comunidades estaban trabajando, comenzaron a perderse la fuerza, los intentos y fuimos parando el tema. Luis decía recién, ¿cómo es posible que venga el ministro del Interior y no pueda ir a una zona? Eso no puede ser. Eso es demostrar la debilidad de un gobierno, la debilidad de un Estado, más que de un gobierno, la debilidad de un Estado. Entonces, el tema, yo vuelvo a repetir, mira, si estos temas de la violencia, cuando yo era intendente, ¿estaban ahí? Sí, estaban ahí. ¿Eran menos que ahora? Sí, evidentemente que eran menos que ahora. Pero estaban ahí. ¿Y hay instrumentos para manejarlos? Sí los hay, el intendente los tiene para manejarlos. El problema es que no le pueden quitar las herramientas ni a la policía, ni a la Policía de Investigaciones, ni a Carabineros, para que actúen correctamente. Hoy día tenemos una cantidad enorme de tecnologías para poder revisar y poder ver y descubrir quiénes son los que están haciendo los daños. Porque las comunidades, mira, la gran mayoría de las comunidades, de la región del Biobío y de la Araucanía, son comunidades que han dialogado con el gobierno, que han dialogado con todos los gobiernos.
y nosotros lo hemos dicho algo tangencialmente, ¿no es cierto? Han dialogado más con los gobiernos de derecha que con los gobiernos de izquierda, ¿ok? Las comunidades. Pero sin embargo no ha habido un desarrollo fuerte en esa zona. Mira lo que el drama, si el drama de la Araucanía y el drama de la región del Biobío para los pequeños productores, para las comunidades que han logrado desarrollar el turismo en forma pequeña, pero lo han desarrollado, todo esto los va a afectar violentamente. Pero en ese aspecto, bueno, ya hay Entonces, familias que quieren vender sus terrenos, se le está supuesto, pidiendo ya al lo están Estado que le compren sus terrenos. O sea, Y hay un círculo bastante poco virtuoso en esa dinámica, porque... ¿es factible, no es porque factible? hay- ¿De qué porque- medidas se porque podría...? para sincerar el dato, quizás no lo estructural, porque más de algún sociólogo me diría que estoy hablando de estupideces, pero porque el conflicto es mucho más profundo, ¿ah? Esa sinapsis que uno tiene de profundizar siempre los conflictos. Es que se ve desde A ver, diferentes aristas hay un tema- separadas, pero hay quizás un hay que tema- unirlas todas. Pero hay un tema más sencillo, digamos. A medida que la CONADI tiene más recursos para la compra de terreno, ¿ah? Se establece mágicamente un estado de neutralidad y paz en el territorio de Araucanía. Cuando los gobiernos, recuerdo perfectamente el gobierno del presidente Lago o presidente Frey, tuvieron esta apertura a la compra de terreno, en definitiva no se llegaban a estos actos de violencia, o sea, habían tomas igual, Martín lo sabe, fue intendente, pero se llegaba a un acuerdo rápido porque en definitiva, más que el terreno, y aquí es donde yo digo, ¿dónde está lo ancestral y dónde está lo económico? Más que el terreno, más que la pertenencia, lo que se buscaba era un rédito económico para desarrollar quizás otro tipo de actividades dentro de la comunidad. Porque conozco pocas iniciativas, salvo las turísticas, que hayan prosperado en materias metalmecánicas, de desarrollo industrial o agrícola dentro de las comunidades. O sea, el terreno no es un bien para trabajarlo productivamente, sino que es un derecho ancestral sobre el cual se establecen algunas condiciones, y voy a decirlo son dos con respeto, unas condiciones de deidades que establecen la que son pertenencia al cosmovisiones territorio, distintas. Luis, cosmovisiones, claro. pero no productivamente, por lo No, tanto, pero es que- para vender el terreno de la CONADI no hay ningún No, problema pero, en Luis, deshacerse de esa Luis, cosmovisión. pero, a ver, hay que y ver... lucrar Pero mira, perdóname una con la cosa... entrega de terrenos por parte del Estado. Pero una cosa pequeña, son dos cosmovisiones. Para nosotros, poseer algo, poseer tierra, es parte de nuestra cosmovisión. ¿Ok? Para el mapuche no. Al mapuche la tierra lo posee a él. Pero Martín, Él entonces, es- ¿cuál es el pero sentido de escúchame, comprar es camioneta y pero establecer es una parte- serie de otros elementos yo que creo- podrían yo- ser a ver, exógenos yo creo a esta que cosmovisión? yo creo que hemos cometido muchos errores. Yo creo que hemos ¿Será que cometido no todos tienen muchos la misma cosmovisión? Pongamos el punto, lo que dice. pero hemos cometido muchos errores. El tema no es comprarles tierra y regalarle las tierras plantadas de árboles, porque cuando le entreguemos eso, lo que van a hacer, van a talar los árboles. Eso se ha hecho en la mayoría de los casos. Pero estoy de acuerdo. Van a talar los árboles y después no van a plantar árboles nuevos. Porque ellos son recolectores. Entonces, el tema es cómo enfrentamos estas dos cosmovisiones. Y este tema no es solo nuestro. Mira, anda a ver a Estados Unidos, anda a ver a Canadá. ¿Cómo solucionaron su problema? ¿Lo solucionaron definitivamente? No, con los maoríes. ¿Lo solucionaron completamente? No, porque son... Pero Canadá es un ejemplo de política son pública cosmovisiones indígena. Hay que diferentes. destacar. Permíteme que son dos cosas distintas, porque una cosa es el diálogo que el Estado tiene que tener con el pueblo mapuche. Y ese diálogo tiene que ser fecundo, organizado, Así con la es. la institucionalidad que sea el propio pueblo mapuche. Y eso se sigue dando. Ahora, hay que fortalecer la CONADI porque es el órgano del Estado que tiene que hacer ese diálogo. Cosa distinta es poder ser tremendamente duros contra aquellos que cometen delitos, independiente de la causa que sea. Porque cuando se cometen delitos en la zona sur de la provincia de Arauco, también los mapuches son afectados. Si cuando se corta un camino entre Tirúa y Cañete, las personas que van al hospital de Cañete se ven afectadas, y esas son su gran mayoría mapuches. O cuando el flujo de turistas baja, también hay muchas comunidades mapuches pero por que están supuesto. viviendo del turismo. Entonces, por lo tanto, hay un desarrollo virtuoso de ese territorio que se tiene que dar en paz. Pero para eso hay que ser muy duros en combatir la violencia, porque son delitos. Hay que ser inteligente en hacerlo, hay que incorporar recursos, pero también hay que dialogar desde el Estado. Fuera de cámara conversábamos. Al parecer, en tu análisis de la ley de presupuesto, el presupuesto de la CONADI para compra de tierras viene muy menguado Muy malo, o en sí. cero. Claro. Eso es una mala señal,
porque claramente lo que dice que para efectos de poder obtener tierra, obtener fomento productivo, lo único que queda más bien es el actuar fuera de la institucionalidad. Otro enfoque, pues, Enrique. El incremento del gasto de la CONADO durante los últimos 10 años ha sido superlativo, versus la solución final del problema no la hay. Estamos de acuerdo. Entonces, es que a mayor compra el desarrollo del mayor paz social. El desarrollo del territorio tiene que darse con todos esos actores. Y tenemos que aislar a aquellos actores que propugnan la violencia. En democracia la violencia no es permisible y por lo tanto tenemos que ser duros en aquello. Pero para eso tenemos que ser efectivos en el diálogo con las comunidades, que son su gran mayoría. Tú compartirás conmigo que las políticas, tú fuiste ser y mi gobierno, yo tengo mucho aprecio por Humberto Toro, exgobernador de la provincia de Arauco, pero bajo ese marco uno no puede ir a negociar como gobernador con encapuchados. Por lo tanto, porque uno está validando el Estado fuera del marco constitucional y fuera del Estado de Derecho, un Estado paralelo. Dado que tú llevas ese punto, entonces yo te planteo entre el discurso y la praxis de los gobiernos. Jamás en el gobierno Bachelet II con Humberto Toro de gobernador se negoció así. Cosa distinta a lo que pasó, por ejemplo, con Jorge Ulloa, que él mismo planteó públicamente, diciendo que deberíamos establecer un diálogo con las comunidades, con los grupos que enarbolaban las banderas de la violencia. Nosotros mismos le dijimos que eso era un error. Un diálogo por los canales institucionales. No, porque tú no puedes dialogar con aquellos que están cometiendo delitos. Sería un error desde el Estado. Esa fue nuestra opinión. Fue tu gobierno, yo te quiero responder, y particularmente Jorge Ulloa, que señaló que... Recuerda que Aucán Wilcamán estuvo preso. Enrique, tenemos alcaldes que han participado en movimientos terroristas, tenemos parlamentarios que han participado en movimientos terroristas. O sea, en definitiva, tú te desayunas con todo este escenario. No se puede ver todo este tema desde un ámbito terrorista y desde los movimientos que hay. Si decirle violencia rural es un eufemismo. Por eso el terrorismo pero hay diferentes aspectos dentro de esta violencia rural. No, en ningún caso. En ningún caso. Quizá hay un error de interpretación en la frase, digamos, un exceso de creatividad también de parte de mi amigo Jorge Ulloa. No te lo descarto. Pero lo que uno tiene que hacer en esto es separar la delincuencia y las demandas mapuche. Y decirle delincuencia, porque lo otro es darle un carácter, digamos, no, esto es delincuencia, cometen delitos y afectan a trabajadores, o sea, a personas. Que en Arauco hay terrorismo. La calificación de terrorista le corresponde a los tribunales. Hay delitos. Hay delitos. Se buscan partir terroristas, pero no es violencia rural. Pues si violencia rural cualquier cosa, me robo una gallina. Hay delitos. Oye, me robo una gallina. Hay delitos. Y los delincuentes hay que combatir. No pelees. Mire, yo digo una cosa. Si el tema, el otro día a Chaguán, Francisco Ya Chaguán. estamos terminando, así que... Decía muy claramente, mira, es inmoral la diferencia que existe hoy día en la distribución del ingreso en Chile, entre las 5 comunas más ricas de Santiago y Tirúa y las comunas pobres de la Araucanía. Eso es inmoral. Tenemos que solucionar eso, porque si no solucionamos eso, si no avanzamos en eso, en equidad, no va a haber solución en el problema mapuche. Y avanzar desde una manera transversal, porque no podemos ver este tema por separado. Este es un conflicto que viene desde hace muchos años y que se tiene que atacar no solamente desde la vía pensando de que es algo terrorista o desde la vía social. Esto va más allá. Muchas gracias por haber participado de este pulso político y obviamente es un tema que da para mucho más que vamos a seguir analizando en otra oportunidad. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias. Thank you.